Bienvenidos a nuestra emisión de las 7 de la noche. Estas son las 3 noticias que mueven la agenda informativa. La primera, el dólar que hoy volvió a llegar a máximos históricos en su precio de negociación alcanzó los 4.794 pesos. La tasa representativa del mercado cerró esta tarde en 4.744 pesos. En este momento el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo. ¿Cómo están las cuentas de Oviedo frente a esta trepada de la divisa? Ya les contamos. La segunda es una buena noticia para los colombianos. Ya hay fecha para que los ciudadanos de nuestro país viajen al Reino Unido sin necesidad de visa. La exención solo aplicará para viajes de turismo, un logro de varios gobiernos del que le hablaremos esta noche. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Comenzamos. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN, emisión de las 7 de la noche, con Joana Amaya y Andrea Bernal. ¿Qué tal? Buenas noches. Joana, hablando del dólar, cada día nos sorprende más que el anterior. Dólar por encima de los 4.700 pesos. ¿Quién podría imaginarse? Imagínese, piense usted, una subida así hace unos meses o años y sin embargo así cerró esta moneda hoy con todas las implicaciones que esto tiene. Bueno, pues vamos a ir analizando, Andrea, despacito lo que esto significa para los colombianos, pero le propongo para que nos arranquemos, por supuesto, revisando lo que pasó en la jornada de hoy, hasta dónde se alcanzó a negociar el dólar y qué dicen los que saben de este tema. Ojo a esto. Así se movió el dólar durante la jornada. Su apertura a las 8 de la mañana fue de 4.665 pesos, 29 pesos al alza. 40 minutos después alcanzaba los 4.700 pesos y a las 9:40 de la mañana llegó a los 4.750 pesos. A las 11:09 del día logró un máximo de negociación de 4.794 pesos. Le faltaron solo 6 pesos para negociarse en 4.800. Y a la hora de su cierre quedó en 4.762 pesos. Muy preocupante porque, pues sí, somos un 20% más pobres a nivel internacional de lo que éramos hace unos 2 o 4 meses. Esto pues es muy infortunado. Los empresarios insisten en que no se le está dando confianza a los inversionistas y esto está llevando a que el peso colombiano pierda poder adquisitivo. Es verdad que el dólar está subiendo a nivel internacional también, pero en Colombia nos registramos quizá la devaluación más grande del mundo en este momento. Eso tiene que ser sin duda alguna un indicador que los congresistas tienen que tener en cuenta, igual el gobierno nacional, al momento de tomar sus decisiones. Los analistas consideran que el incremento obedece a los recientes mensajes del gobierno. El dólar viene subiendo a nivel global, sin embargo en Colombia lo está haciendo de una manera un poco más acelerada por declaraciones que ha realizado el gobierno. Entre los factores externos tenemos el incremento de tasas de interés que busca controlar la inflación. Con los nuevos máximos de negociación en el dólar, la tasa representativa del mercado también registra una cifra récord de 4.744 pesos. Y Joana, hablando de expertos para ver cómo nos afecta a todos esta trepada del dólar, valdría la pena revisar quiénes ganan y quiénes pierden y cómo se sienten estos efectos de estos 4.744 pesos en los que cerró el dólar hoy. Pues yo no sé, Andrea, cómo estarán las cuentas de Oviedo, pero estoy segura que las cuentas de muchos importadores, turistas o colombianos que se encuentran todos los días con productos que dependen del dólar, pues están disparadas. Juan Daniel, buenas noches, hola. Buenas noches, Joana, Andrea. Y en efecto, más allá de la sorpresa, queremos reflexionar esta noche sobre la preocupación que genera ese comportamiento de la tasa de cambio, en particular en el empobrecimiento de los hogares pobres y en la limitación de las políticas de reducción del hambre debido a los mayores costos de los alimentos que genera esta tasa de cambio. En primer lugar, quisiéramos recordar que la inflación de alimentos entre julio del 2019 y julio del 2022 llega al 43%. Esto significa que un kilo de alimentos que nos costaba 10.000 pesos en julio del 2019, lo pagamos a 14.300 pesos en el mismo mes de 2022. Esto es altamente preocupante en la medida en que un hogar en situación de pobreza destina aproximadamente 1 de cada 4 pesos de su presupuesto a la alimentación, mientras que un hogar de ingresos altos destina menos de 1 peso de cada 10 a la alimentación dentro de su presupuesto.
Todos somos conscientes que los alimentos que consumimos en el país en su mayoría son producidos en Colombia. Por consiguiente, el efecto de la tasa de cambio en la limitación de la reducción del hambre y de la disminución de la pobreza se da a través de los mayores costos de producción. Por ejemplo, cuando estamos hablando de abonos, estamos viendo que entre 2019 y 2022 el costo en dólares de los abonos importados en Colombia se incrementó en un 148%. Cuando evaluamos estos costos de importación en pesos a la tasa representativa del mercado, estamos viendo ya no un encarecimiento del 148%, sino por el contrario del 209%. Pero si asumimos que la tasa representativa del mercado es de 4.700 pesos, estaríamos viendo que el costo de los abonos en Colombia llegaría a superar los 4 millones por tonelada en pesos, más que triplicando su costo de disposición a los agricultores en Colombia. Por consiguiente, un gobierno altamente preocupado por la reducción de la pobreza y el hambre en Colombia debería ser más cuidadoso en su política económica para no adicionar más turbulencia de la que ya caracteriza a los mercados internacionales en relación con el mercado del dólar. Estas son las cuentas de Oviedo y buenas noches. Buenas noches, Juan Daniel. En Noticias RCN todo el mundo tiene voz y hoy estuvieron reunidos los miembros del Consejo Gremial para hablar de la situación económica del país y particularmente de la reforma tributaria. Lo que dijeron se los resumimos en esta frase. Preocupa esa magnitud ya aterrizada en 22 billones. Hoy hemos propuesto que esa reforma tributaria debería ser por menos en materia de impuesto y más bien compensar con ingresos que el Estado puede hacer a partir de la venta de activos improductivos, venta de activos que están confiscados en la SAE. Pero veamos lo que piensa el gobierno sobre el trámite de esta reforma tributaria. Hoy el presidente Gustavo Petro volvió a defenderla y aportó sus argumentos al debate. Resulta que la reforma tributaria debe tener un primerísimo objetivo antes que adquirir recursos para el Estado y es la igualdad. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad. Por eso es abrupto fue hace año y medio el que un ministro de Hacienda propusiera los impuestos a los más pobres y por ello estalló la sociedad. Pero como se trata de oír a todas las voces, otro que está hablando de este tema es el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Angie Alquichides, no hubo hoy reunión de las bancadas de ese partido, pero usted, como de costumbre, pues nos puede adelantar las preocupaciones del expresidente. ¿Y cuáles son? Andrea, buenas noches. Pues mire, iniciemos porque el común denominador de los partidos hoy fue los reparos que tienen sobre la reforma tributaria. El expresidente César Gaviria en este documento con 11 puntos trazó las líneas rojas sobre la reforma tributaria. Entre ellos está el tema de las pensiones, que ha sido la manzana de la discordia. Dice que se grabaría doble vez el tema de los impuestos a las personas naturales, la carga tributaria que tendría el sector minero energético, porque advierte que frenaría la inversión y pondría en riesgo la sostenibilidad. Pues este documento será presentado mañana a las 12 del mediodía a los congresistas del Partido Rojo. Esperar cuál va a ser la decisión que tomará el Partido Liberal, si apoya o no la reforma tributaria. Angie, pues seguiremos atentos, por supuesto, a esa reunión de mañana al mediodía. Gracias. Y no paran aquí los temas económicos. El trámite del presupuesto general de la Nación, es decir, la ley que define a dónde irá a parar la plática del Estado, sector por sector para el año entrante, pues avanza en el Congreso. Lidis y Ribón, ¿cómo van las cosas por allá? Buenas noches. Joana, hola, muy buenas noches. Pues le cuento que de manera simultánea se adelanta el debate y la votación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, tanto en plenaria de Senado como en plenaria de Cámara. Recordemos cuáles son las cifras de este presupuesto. Pues 405 billones de pesos sería el monto aprobado de aquí al 20 de octubre, hasta pasado mañana, y por eso se hace de manera simultánea el debate. Algunos congresistas han reclamado la disminución en el Ministerio de Defensa, en el presupuesto del Ministerio de Defensa, por 800.000 millones de pesos. De todas maneras, esa cartera queda con 46 billones de pesos. Rápidamente les comento cuáles son otros montos de otros ministerios, los de mayor presupuesto. Por ejemplo, educación con 54 billones, salud con 50 billones,
y Hacienda con 49 billones de pesos. Pero además hay artículos nuevos bastante interesantes y que podrían aprovecharse, por supuesto, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, porque se ha incluido que los saldos que queden en las cuentas de ahorro y corriente de manera inactiva por más de un año y que superen los 12 millones de pesos puedan ser trasladados al ICETEX. Pues los invito a votar favorablemente la reforma tributaria, porque eso exactamente son los recursos que necesitamos para poder hacer una ampliación significativa del presupuesto de inversión. Este artículo le va a permitir al ICETEX los recursos que hay en las cuentas inactivas inferiores a 12 millones de pesos. Decía que hay preocupación hoy por parte de muchas de las entidades territoriales locales frente al tema de la financiación de programas estratégicos como el programa de alimentación escolar, que es el que le permite a miles de niños alimentarse. Y en este segundo debate también se ha aumentado los recursos o los subsidios que irían para los subsidios de vivienda de interés social. Pasarían de 160.000 millones a 382.000 millones. Lo mismo que el programa de paz, que estaba en 1 billón y pasaría a 1.3 billones. Andrea, pues estamos contra el tiempo porque el presupuesto debe aprobarse antes del 20 de octubre. Buenas noches. Sí, señora. Buenas noches, Liz. Gracias. Y esta es una de esas noticias, Johanna, que uno ve muy lejanas y de repente pues se vuelven realidad. Y nos pasó primero con los países europeos, sucedió también con Turquía y ahora el turno es para Reino Unido. Y aquí vale la pena hacerle un reconocimiento a todos los gobiernos y a los embajadores que han trabajado por esta causa. Sí, señora. Pues, Andrea, los colombianos que viajen de turismo al Reino Unido pues ya no van a necesitar de esa visa y eso será a partir del 9 de noviembre. De hecho, le tengo el dato exacto. Con este ya son 44 países de Europa que no exigen visa para los turistas colombianos. Les explicamos aquí una de las noticias del día. Un proceso extenso y riguroso del gobierno colombiano ante el Parlamento británico que inició durante los últimos 3 años, en coordinación de las misiones diplomáticas de Colombia acreditadas en ese país y que hoy se consolida como una nueva oportunidad para turistas colombianos. Una muy buena noticia para todos los colombianos que quieran viajar al Reino Unido por periodos de hasta 6 meses. Para viajar, para visitar a sus amigos, sus familias. ¿Qué pasa si quiero ir a estudiar o a buscar trabajo allá? No hemos cambiado el proceso para estas categorías de visas, para estudiar, para vivir, para trabajar. Los colombianos, los nacionales colombianos tienen que aplicar. Con el Reino Unido ya son 44 países de Europa que eximen a Colombia de visado. Desde el próximo 9 de noviembre el pasaporte será el único documento requerido para ingresar al Reino Unido. Habrá quizá algunas preguntas como con cualquier visitante, pero no hay un procedimiento como lo que hemos tenido o lo que tendremos hasta el 9 de noviembre. La embajada devolverá el valor de la solicitud de visa a los colombianos que no han realizado el proceso de identificación biométrica. Desde Madrid, el expresidente Iván Duque se refirió a la medida del Reino Unido y resaltó que se trata de una buena noticia para el país. La entrevista con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés. Hola, muy buenas noches. El mensaje principal del expresidente Iván Duque al celebrar la determinación del gobierno británico de eliminar la visa de turistas para los ciudadanos colombianos es que se trata de un triunfo de todo el país, de un asunto en el cual se venía trabajando desde tiempo atrás y de un asunto sobre el cual él había hablado durante su última visita de Estado al Reino Unido con el entonces primer ministro británico Boris Johnson. Aquí sus declaraciones esta tarde en Madrid para Noticias RCN y NTN 24. Es un triunfo de Colombia. Y esto se venía gestando hace mucho tiempo. Yo quiero hoy agradecerle a quien fuera el embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin Reynolds, también a los embajadores Ardila y Gómez, embajadores nuestros en el Reino Unido, agradecerle al ex primer ministro Boris Johnson, a la primer ministra Liz Truss, porque gracias al Tratado de Libre Comercio que se firmó con el Reino Unido post-Brexit, ahora damos este paso tan importante en las relaciones bilaterales. Creo que esto va a ser muy beneficioso para nuestro país y este es un triunfo de Colombia.
El expresidente Duque confió en que esta determinación del gobierno británico no solo sirva para incrementar el turismo de colombianos hacia el Reino Unido, sino también para aumentar más aún el flujo comercial, el intercambio de negocios entre ambas naciones. Información desde Madrid, feliz noche para todos. Buenas noches, gracias Andrés. Y hablando de visas, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el gobierno ya formalizó ante los Estados Unidos la solicitud para eliminar ese requisito de ingreso. Murillo señaló que espera sea una realidad esta propuesta en un futuro no muy lejano y que esto podría fortalecer aún más las relaciones de más de 200 años entre ambos países. Y avanzamos en otros temas, Andrea, porque continúa la investigación en Santa Marta para esclarecer las causas de este tremendo susto que se pegaron en Santa Marta con la aeronave que se salió de la pista del aeropuerto de la ciudad y dejó un saldo lamentable de un menor fallecido y 5 personas gravemente heridas. Lo que pasa en nuestras regiones, por supuesto, nos importa. Así van las averiguaciones sobre este caso. Celeridad en la investigación y justicia piden los familiares del menor de 3 años que murió en el accidente. Yo lo que pienso es que mi peladito se murió. Me mataron mi peladito. La familia de la víctima y de los 5 heridos aseguran que no les han dado información del piloto y copiloto del Cirrus SF-50 que se salió de la pista del aeropuerto de Santa Marta el pasado domingo. No sé quién son porque no los conozco, no sé quién es. La policía de Santa Marta confirmó que los 2 tripulantes se encuentran en la ciudad vinculados a la investigación. Ellos se encuentran acá en la ciudad de Santa Marta, han estado colaborativos. Un grupo especializado de la Aerocivil se trasladó a Santa Marta para ponerse al frente de este caso. Es un tema que ya corre por cuenta de la aeronáutica, la investigación, en términos de la seguridad. Mientras que una niña de 6 años que resultó herida permanece en cuidados intensivos y la abuela materna en cuidados intermedios, hoy se llevó a cabo el sepelio del niño que murió en este accidente aéreo. Seguimos en Noticias RCN y atención, autoridades acaban de confirmar el asesinato de 2 suboficiales del ejército en medio de un operativo contra las disidencias de las FARC en zona rural de Puerto Rondón, en Arauca. Se trata del sargento Ramírez Cruz y el cabo Jairo Velasco. Según un informe preliminar, en los combates que persisten en esta zona del país también habrían sido abatidos 4 presuntos integrantes de este grupo delincuencial. Ampliación de esta información en nuestra próxima emisión. Y fue enviado a la cárcel Gustavo Adolfo Agames Lara, señalado de asesinar a un menor de 15 años en Transmilenio, al parecer porque lo pisó. Además de los videos donde se observa el ataque, la Fiscalía reveló una llamada telefónica que el presunto asesino habría hecho a su mamá confesando lo que había ocurrido. Una llamada a su familia en la que Gustavo Adolfo Agames Lara, alias Patacón, le confesó el crimen que cometió al interior de una estación de Transmilenio a su mamá fue determinante para que un juez lo enviara a prisión y lo responsabilizara del homicidio de Juan Esteban Alzate, un joven de 15 años. Mami, en Bogotá, mami, yo te voy a decir, pero necesito que te calmes. Mami, lo que pasa es que yo sí maté al pelado de Transmilenio. Los testimonios de un habitante en condición de calle y un primo del presunto asesino lo vincularon con el hecho de intolerancia, que quedó registrado en cámaras de seguridad al interior del bus, en el que luego de que el menor pisara sin intención a un pasajero, el imputado lo atacó con un puñal. Indica pues, que se encontraba en ese lugar, da cuenta de unos gritos, posteriormente escucha a una mujer de acento costeño con un niño de brazos que le decía a un hombre que corriera para que no lo fueran a coger. El hombre permanecerá privado de la libertad en Montería y podría enfrentarse a una pena que superaría los 40 años de prisión. Y cada día es más dramática la situación que viven miles de migrantes que caminan por Centroamérica intentando llegar a Estados Unidos. Hoy en la frontera entre Guatemala y Honduras, un grupo en su mayoría de venezolanos fue dispersado con gases lacrimógenos. Soldados guatemaltecos les bloquearon el paso hacia el norte. A diario, cientos y cientos de personas quedan varadas en el camino. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Hay personas que aquí llevan 7, 8 días esperando este permiso para continuar nuestro viaje y ahora nos enteramos que cierran la frontera, estamos devastados. Y con las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, muchos de los migrantes que se encontraban represados en Necoclí tomaron la decisión de retornar y hoy están varados en la terminal de transporte de Medellín a la espera de conseguir recursos. En la plataforma, en el tercer piso de la terminal de transporte de Medellín, se ve a Rosa, su novio Edgar y su pequeño bebé. Llevan 4 días en el lugar,
ya habían pasado por acá cuando salieron de Venezuela por Arauca rumbo a Necoclí. Estábamos en Necoclí y nos robaron todo lo que llevaron, nos lo robaron, la comida, la plata que llevaron, nos la robaron. De las 4 noches, una fue en un hotel por caridad de un turista. Nosotros pensamos irnos para Ecuador, porque acá hemos buscado mucha ayuda y nadie dice que no, que solamente las ayudas son para irnos otra vez para Venezuela frontera. Viajaban con un grupo de amigos quienes sí ingresaron a la selva desconociendo el cambio de política migratoria. Uno iba con un sueño y a la final trancaron la frontera y uno quedó acá todos trancados. Compañeros están en medio de la selva y todo. De los 10.000 que se encontraban represados en Necoclí, a Medellín están llegando pequeños grupos. Otros están saliendo a través de Montería, Valledupar y Cúcuta. Y ya fue radicado en el Congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. La presentación fue hecha por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quien quedaría a la cabeza de esta cartera. El gobierno asegura que busca disminuir las brechas sociales y brindar oportunidades a las minorías y a las mujeres. Y la plenaria del Senado eligió al ex viceprocurador Juan Carlos Cortés González como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Cortés será el reemplazo de la magistrada Gloria Ortiz, quien finalizó su periodo de 8 años en el cargo en julio. El nuevo togado fue viceministro de Empleo y Pensiones y gerente de formalización del sector público en el Ministerio de Trabajo. También asesor en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. La Justicia Especial de Paz tiene nuevo presidente. La Sala Plena eligió hoy al magistrado Roberto Carlos Vidal López para el periodo 2022-2024. Es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho y ha sido profesor universitario e investigador experto en derechos humanos. También la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres fue elegida nueva vicepresidenta. La posesión será el 4 de noviembre. Otros temas, EPM reportó avances importantes en el proyecto Hidroituango, pero el fantasma de nuevas multas genera incertidumbre. Hoy la empresa entregó detalles sobre hitos técnicos, pero el tiempo se agota y hasta el propio alcalde de Medellín ya reconoce que no hay claridad sobre la meta de comenzar a generar energía antes del 30 de noviembre. En Hidroituango, más de 4.000 personas siguen su marcha en varios frentes de trabajo, pero lo hacen contra el reloj. Hoy EPM reportó 2 avances significativos. Terminaron con éxito las pruebas de los cables de alta potencia de 500 kilovoltios y el blindaje del primer túnel de conducción de agua. Después de colocar el concreto, estaremos haciendo el llenado de todo el tubo, el llenado con agua del embalse, y después de llenado pues podemos empezar ya a hacer los primeros giros con agua desde el embalse. Esta zona recuperada había sido una de las más afectadas durante la contingencia que comenzó en abril de 2018. Allí había quedado una gran oquedad después de la circulación de agua por casemáquinas durante 271 días. A pesar de estos avances, el futuro es incierto. Si hay que hacer pruebas adicionales por el nivel de riesgo del proyecto, eso sería más allá del 30 de noviembre. El próximo viernes se realizaría un puesto de mando unificado en Hidroituango, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ese día, tal vez, habría certeza sobre el futuro de la gigantesca central. En noticias internacionales, en Venezuela ocurrió de nuevo una tragedia por cuenta de las fuertes lluvias. 3 personas murieron tras el desbordamiento de 12 ríos en Maracay, capital del estado de Aragua. La ciudad queda cerca de Tejerías, donde hace 10 días una alud acabó con la vida de al menos 50 personas. ¡Súbanse! ¡Súbete rápido! Se repite la tragedia por las lluvias en Venezuela. Esta vez en Maracay, capital del estado de Aragua, produjeron el desbordamiento del río Castaño y la quebrada Palmarito. Las fuertes corrientes se llevaron todo a su paso. Capas de lodo y rocas cubren las vías. Las zonas más afectadas de la ciudad quedaron sin fluido eléctrico. Tengo 70 años viviendo aquí y jamás en la vida había pasado esto, jamás. Unidades del Cuerpo de Bomberos, militares y otras autoridades venezolanas hicieron presencia en la zona y comenzaron a trabajar para restaurar los servicios. Cuando veo se está metiendo todo el agua para adentro y ahí en la parte por las ventanas está metiendo el agua. Luego de la visita de Nicolás Maduro a la zona, se dispusieron alrededor de 300 soldados del ejército bolivariano para encargarse de las labores de recuperación y apoyo a las familias afectadas por la tragedia. Y una avioneta cayó en una transitada calle de Guayaquil, en Ecuador. La aeronave tipo Cessna se precipitó sobre un parque en un populoso sector de la ciudad. En el accidente perdieron la vida 2 pasajeros y el piloto permanece en un hospital en estado de gravedad.
Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con tarjeta roja, la que le están sacando varios partidos de la coalición de gobierno a la reforma tributaria. No es solo la rebelión del expresidente César Gaviria. El partido de la U también está haciendo cálculos que no le cuadran mucho. Ojo, porque mañana a las 7 de la mañana en el Hotel de la Ópera se reunirá toda la bancada para revisar estos 3 puntos. Tomen nota. Tributación para hidrocarburos, impuestos a ultraprocesados y carga impositiva a las pensiones. Allá calculan que el recaudo del proyecto ya no sería de 22 billones, sino entre 15 y 20 billones de pesos máximo. Es que aprobar un proyecto en comisiones es mucho más fácil que tramitarlo en plenarias. Algunos dirían que la mermelada no rinde tanto. En fin, vamos a hacer otras cuentas. Los liberales son 3 en Senado y 33 en Cámara. La U son 10 en Senado y 17 en Cámara. Estos son 73 votos en juego y parece que no son los únicos. Ya entrados en gastos, los conservadores también levantaron la mano y salieron a decir que van a revisar con lupa las cifras de la reforma. Mañana también se reunirán en bancada sobre el mediodía. Ahí estamos hablando de otros 15 senadores y 25 representantes, así que sigan sumando o restando. Ahora hablemos de una votación holgada y sin muchas sorpresas. La de la elección de Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con su llegada se fortalece el bloque liberal en el alto tribunal. Cortés, quien llega a reemplazar a la magistrada Gloria Estela Ortiz, habló de un constitucionalismo democrático que soporte el momento de cambio que vive el país. Y ustedes recuerdan la polémica porque el presidente del Congreso, Roy Barreras, habló de borrar el mural del Salón de la Constitución porque según él era machista y misógino. Pues hoy el presidente Petro le puso punto final a la discusión. Dijo que es mejor hacer un nuevo mural. Algo así como construir sin destruir lo ya construido. Busca en cierta forma, no digo borrar este mural porque nosotros no borramos murales, sino que ojalá se pinte otro mural en otro salón. Bien por esa, presidente, eso nos suena mucho mejor. Y ya que entramos en sonajeros, en las últimas horas salió un nuevo candidato para la alcaldía de Medellín. Se trata del profesor y ex candidato al Congreso, Gilberto Tobón. Y a él también le suena. Me están llegando mensajes por Twitter, por Facebook, por todas partes. Profe, láncese a la alcaldía de Medellín, por favor, lo necesitamos manejando la ciudad de Medellín. Yo le voy a confesar, yo lo estoy pensando. Y cerramos semana, sí. Ya sé que apenas estamos empezando, pero es que en el termómetro tenemos la agenda oficial del encuentro binacional entre el Congreso colombiano y la Asamblea de Venezuela. Será este viernes, arrancará con una reunión de las delegaciones en el Puente Internacional Simón Bolívar. Después de eso se desplazarán a Villa del Rosario y en una sesión conjunta encabezada por el senador Roy Barreras y el diputado Jorge Rodríguez hablarán de política cambiaria, migración y situación humanitaria en la frontera. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana.